¿Quién tiene que operar? Un maestro. Pero por lo general en las maestrías no se aprende a operar. Se aprende a investigar la medicina. Se hacen estudios que son los que determinan el progreso, el avance de la cirugía, de los instrumentos médicos. Me temo que los autores de esta ley no tienen la más mínima idea de la importancia y el peso que tiene aquello por lo cual el 90% de los estudiantes van a las universidades. Es decir, para obtener un título profesional que es la ley del alumno. Y he hablado de médicos. Pero si alguno de ustedes se especializa en derecho comercial o derecho tributario, necesitarán la maestría para enseñar derecho tributario. Tuve la suerte de ser formado por grandes maestros universitarios. La mayor parte de ellos no tenían doctorado. Pero eran hombres que cultivaban la historia, la literatura, la lingüística, las ciencias humanas, el derecho, la filosofía y el derecho moral. No entiendo si esta medida que posiblemente se ha hecho ha sido dada pensando en que hay que sancionar y que hay que castigar a aquellas universidades donde se improvisan profesores, y seguramente que muchas de ellas se improvisan, no son conscientes del profundo daño que se hace al país al devaluar los estudios profesionales y al negar la presencia en la composición de la docencia universitaria de los profesionales liberales. Claro, me dirán, pero es que en tal requisito o tal estadística exige para las universidades los grados de maestría. Sí, posiblemente. Pero la realidad universitaria de los Estados Unidos o de Australia o de Canadá no es la realidad peruana. Una universidad como Harvard tiene un presupuesto no menor de 50.000 millones de dólares al año. Una universidad pública como San Marcos, ¿cuántos millones le da el Estado? ¿Y cuántos le va a dar? ¿Le va a dar 50.000 millones? ¿20? ¿15.000? ¿10.000? ¿5.000? ¿Sigo bajando? ¿Y qué me dicen de la limitación de la edad? A los 70 años hay que jubilarnos como si uno fuera empleado público de cualquier nivel. Se olvidan que para un intelectual 70 años y más son la edad de la sabiduría. Jóvenes universitarios que han tenido la gloria de tener como maestros recientes a un Luis Jaime Cisneros, o antes a Luis Alberto Sánchez, o a Jorge Basadre, o a Raúl Porras, hubieran tenido simplemente que acudir a la ceremonia de despido de estos grandes maestros universitarios peruanos porque habían cumplido los 70 años. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Ustedes creen que eso es sabio? ¿Ustedes creen que eso es respetar la calidad? ¿No dice el inciso 8 de la Constitución que el Estado garantiza la libertad de trabajo? ¿Por qué se priva a los profesionales liberales de ejercer la docencia como parte de su libertad de trabajo? ¿Es esto constitucional? Yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre la manera como se está legislando en el Perú. Nos llenamos la boca diciendo que ya somos un Estado constitucional. ¿Lo somos? ¿Queremos serlo? ¿Estamos en camino? ¿O realmente estamos en una democracia incipiente con muchos elementos de crisis de las instituciones que debieran estar construyendo el Estado constitucional?
Y los jóvenes no deben pensar en política, porque eso es muy malo. ¿Y el Tribunal Constitucional? ¿Cuántos años funcionó de manera en la que todos sabemos que funcionó? Porque el Congreso no era capaz de nombrar a los magistrados que habían sido declarados en el término de su mandato. ¿Fue eso bueno? ¿No debilitó al Tribunal Constitucional? ¿Y antes de eso? La gran pregunta que a mí particularmente como investigador de derecho me atormenta. ¿Tiene el Tribunal Constitucional capacidad legislativa? ¿Puede el Tribunal Constitucional decirle al Congreso cómo debe dar una ley? ¿Y qué contenidos debe tener ella? No está generando, si esa es la situación, y en algunos casos lo ha sido a través de las sentencias que tienen aspectos legislativos que van más allá de lo que la Constitución señala cuál debe ser el fallo de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley por el fondo o por la forma. Algo que justamente ha generado una tensión innecesaria y peligrosa entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo. Ustedes me han pedido que para esta charla exprese nociones, ideas, análisis sobre la constitucionalidad de la ley. La ley está inspirada en el Dante, porque está llena de buenas intenciones que llevan al infierno. Entonces, hay que reflexionar, hay que meditar. No niego que hay aspectos que son buenos y que eran necesarios. Pero también es cierto que parte del vicio que hoy en día afecta esta ley que está en la propia Constitución, que modificó la disposición de la Constitución de 1979 con referente a la autonomía universitaria, que sin embargo estableció también que las universidades todas se creaban por ley. Tuve la suerte de formar parte de la Comisión de Educación siendo senador y de trabajar junto a dos grandes maestros universitarios, que fueron Luis Alberto Sánchez y Ernesto de Chalundi. Con ellos contribuí a hacer la ley que acaba de ser derogada. Y por supuesto que esa ley, que posiblemente tuvo virtudes para su momento, dejó de tenerlas en el recurso del tiempo y con los grandes y acelerados cambios que se han producido desde entonces. Pero no olvidemos que en su largo caminar, esta ley ya derogada, la ley longeva, se encontró con dos serios problemas. Uno, que la Constitución de 1993, a diferencia de la Constitución de 1979, no mantuvo la obligación de la creación de universidades por ley. Y ahí se generó una primera y peligrosa liberalidad que más tarde fue coronada con el decreto legislativo 882, que autorizó o vinculó las universidades de educación superior al lucro. Y por supuesto eso generó una explosión de la matrícula universitaria. ¿Saben ustedes cuántas universidades tenía el país cuando se aprobó la ley 2373 de universitaria de hogar? 26.000. 26.000 alumnos universitarios en proceso de expansión, proyectados ya hacia los 40.000 con un tope que parecía manejable. Esto quedó absolutamente desbordado cuando las universidades tuvieron que crearse simplemente bajo determinados requisitos y más aún con el decreto legislativo 882. Y esto
por supuesto, en un país de tanta informalidad y donde los jóvenes son los que más sufren el problema de la informalidad, los padres vieron en la multiplicación de estas universidades la posibilidad de hacer que sus hijos tuviesen algún estudio, algún título. Muchos de ellos han sido estancados. Hoy en día, en este momento, tienen matrícula universitaria en el Perú. No 40.000, no 50.000, no. Hemos sobrepasado el millón de personas que estudian en la universidad. Y hay registrados como maestros o profesores universitarios 65.000. ¿Cuántos de estos serán improvisados? Y la solución ha sido hay que disminuir la tasa de maestros. Que todos tengan maestría, con los daños que ya sabemos. Eso es lo que llamo remedios equivocados porque se desconoce la realidad universitaria. Porque no tiene la más mínima idea de lo que es un plan de estudios, un currículo, los requisitos de una carrera a otra. Y eso no lo puede decir ningún Estado, lo tiene que decir la propia universidad, porque esa es su misión, esa es su identidad, ese es su trabajo cotidiano. No niego que tenga que haber coordinación con el Estado. Pero ¿saben una cosa? No es que las universidades no quieran coordinar con el Estado, es decir, con el gobierno de turno, sino que esta ley, no recuerdo el artículo, pero lo podemos buscar en algún momento, dice textualmente casi que la SUNEDU en el cumplimiento de sus obligaciones se vincula y coordina con la SUNAT, con INDECOPI, con el registro de la propiedad y con todos los organismos que tienen características de supervisión. ¿Dice ese dispositivo o algún otro que la SUNEDU coordina con las universidades? No. Y no coordina, ¿saben por qué? Porque la propia ley dice que es el organismo rector. Y la palabra rector semánticamente significa que dirige y que gobierna. Y como encima es super, ya sabemos lo que significa el prefijo super, ¿no es cierto? Está por encima de. Entonces, creo que hay problemas de fondo y de forma. Supongo que vamos a tener una cierta avalancha de acciones de inconstitucionalidad y también algunas acciones de amparo. Nada de eso es bueno para la universidad. Hemos sacado del ámbito donde debiera darse la discusión sobre la universidad para llevarlo a organismos cuya lógica y cuya sabiduría posiblemente discurra por otros caminos que nada tienen que ver con la libertad de pensamiento, con el conocimiento, relativamente con la investigación y con la necesidad de que la universidad, desde un ejercicio responsable de las libertades que ella tiene, no caiga en la autarquía, pero que sí tenga la capacidad de coordinar, de evaluar, de proponer y de ejercer con absoluta dignidad la formación, tanto en el terreno académico, para la formación de las carreras, como para el conocimiento que se orienta hacia la investigación científica. Nos hemos distanciado de ese camino, pero creo francamente que maltratar a las universidades, generalizar que todas ellas son malas. Y a propósito de esto, termino con una anécdota. A cada rato sale un señor por ahí que dice en los programas y espacios de televisión, de los periodistas, por supuesto, abren la boca, no saben cuándo cerrarla, de asombro y de espanto, que la universidad mejor calificada en el Perú
que están registradas en la universidad hoy en el mundo, más de 20.000. Lo cual significa que estar en el puesto 810 es estar dentro del 5% de las mejores universidades del mundo. Porque claro, ojalá pudiéramos competir con Harvard, con Yale, con la Sorbona, pero para eso necesitamos tiempo, calma y sobre todo, como se dice aquí, respeto y consenso. Muchas gracias. Señoras y señores, cuarto tema con el cual se cierra esta jornada jurídica en torno a la ley universitaria y su constitucionalidad, ley 30/2020, se refiere al tema intervención en las universidades. Vamos a tener la palabra